Hola chicas, bienvenidas a otro cafecito. Hoy estamos con cafecitos para llevar. Sí, en la biblioteca de la ciudad donde estamos. Estamos en la biblioteca, precisamente somos mamás y hacemos muchas actividades, ustedes saben, entonces aprovechamos que estamos aquí. Hoy tenemos cada sábado, el primer sábado de cada mes, gracias a esta señora que está aquí, hacemos una lectura en español en la biblioteca de nuestra ciudad de 11 a 12. Entonces hoy nos juntamos antes para grabar este video y hoy les vamos a hablar precisamente de cosas relacionadas con las mamás que queremos hacer muchas cosas. ¿De qué vamos a hablar hoy, André? Vamos a hablar de la carga mental. De la carga mental. Sí. Y esto, bueno, yo creo que todas las mamás lo tenemos y lo sabemos, pero a veces no lo compartimos mucho. Entonces a mí me surgió la idea porque yo vi un video por ahí, creo que de unos mexicanos, no estoy segura, era una pareja, creo que era un TikTok, y empiezan a hacer preguntas como que, ¿quién hace el lunch en la mañana? Y la mamá. Sí. ¿Quién no sé qué? Y la mamá. Entonces al principio el papá estaba como, y luego y el papá se le ve la cara al hombre de wow. Yo no hago, yo no hago nada. Sí, y finalmente, pues yo creo que él levantó la mano si acaso una vez, André, y al final en el video el hombre así como que ella es la estrella de la casa, ¿no? Entonces, bueno, ahí me hizo darme cuenta de que es verdad, las mujeres tenemos mucha carga mental. Ahorita vamos a platicar también la diferencia en los países y en la cultura y en lo que va pasando. Me gusta porque Andre, yo sé que su situación es diferente, sí. Y justo estuve leyendo por ahí artículos científicos, pero bueno, yo llegué a una página de Chile donde te aplican hablan por ahí de qué es la carga mental. Eso te quería preguntar. Empecemos por qué es carga mental, como para tener claro el concepto y de ahí empezamos a desglosar el tema. Sí, bueno, carga mental pues es esto que las mamás siempre estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer. Estamos haciendo una cosa, pero ya estoy pensando, a lo mejor estoy haciendo de comer a la niña, pero ya estoy pensando, tengo que cambiarla para llevarla, no sé, a la fiesta, a la clase de danza. Este constante pensamiento. Pero yo encontré un concepto mucho más general y es carga mental son todos esos, esa planeación mental que las personas que conviven en una casa deben hacer para que la familia funcione. Sí, es que yo encontré el concepto más general porque hay de todo, ¿no? Sí. Y bueno, aquí nos estamos enfocando en las mamás porque precisamente, por ejemplo, la página que yo encuentro, bueno, somos latinas, ¿no? La página que yo encuentro es de Chile y entonces ellas hablan de las mujeres en Chile y aplican como cuestionario para que tú digas si tengo mucha carga mental o no, porque muchas veces ni sabemos, ¿no? La tienes ahí, pero no le pones una palabra o no sabes lo que es. Y por ahí ellas dan unos consejos de qué puedes hacer precisamente para deshacerte un poquito de esta carga mental y tiene que ver con el concepto que tú dices. Es más, haz una planeación, ponlo en papel, habla con tu pareja, las que tienen pareja. Eso es lo que deberías hacer, pero no, la carga mental es toda esa planeación mental que cada uno hace de acuerdo a las tareas que están divididas en la casa. Y el consejo es, esa planeación mental, llévala a cabo a un papel, a una agenda, haz acuerdos con tu pareja, o sea, háblalo. Muchas veces como que en los países, bueno, yo hablo como mexicana, lo sientes que es tu responsabilidad y no lo dices, simplemente lo haces, lo tienes ahí, ¿no? Y lo haces y vas trabajando, pero obviamente va aumentando el estrés, va aumentando el cansancio físico. Por ahí vi algunos artículos científicos donde hablan depresión, ansiedad, son otras variables que no es precisamente la carga mental, también lo manejan a veces como burnout, que ya es cuando es demasiada la carga mental con estrés, con ansiedad, con etcétera, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es esto un poquito como surgió también de yo dije, mira, o sea, en otros lados lo estamos viendo. Pero es muy interesante ver, yo llegué hace 5 años a este país y es muy interesante ver cómo funcionan. Me atrevería a decir el promedio de las parejas aquí. Yo sé que hay de todo en la viña del Señor y puedes encontrar diferentes casos, pero por ejemplo, una de las primeras parejas que yo vi es la de Andre, cómo funcionan las cosas en tu casa y es cómo funciona un poco la cultura holandesa, ¿no? Sí, no. Y ahí voy a decir por qué. Sí, los holandeses de pronto si los comparamos en general con los latinoamericanos o suramericanos o los que hablamos español en América, sí, podríamos decir que aquí están más involucrados en lo que tiene que ver con la crianza y todas las tareas relacionadas a la crianza con los hijos. Pero la crianza y en la casa. Por eso, hay tareas relacionadas con la crianza y en la casa, claro, por eso esto es relacionado también como con la familia, ¿no? Con la estructura familiar. Pero depende mucho de cómo fueron criadas esas personas. Porque yo tengo el ejemplo, entonces, ahí voy. Por ejemplo,
hay hombres. Aquí los chicos son muy independientes a partir de más o menos los 16 años. Y muchos de los chicos que tienen que irse a estudiar fuera porque la universidad de la que quieren estudiar no está justo en la ciudad donde ellos viven, tienen que pagar un cuarto, irse a vivir, que de pronto en nuestros países también ha tocado. Pero estos chicos pues aprendieron en ese proceso a lavarse su ropita, a limpiar su casita, a hacer las cosas que antes la mamá la ropa, le a hacía. cocinar. Sí. Ahora, también existe que estos chicos que se van pagan por todo eso. Pagan porque les laven, pagan porque les planchen, o bueno, ya casi no se plancha, pero porque les cocinen, o salen a comer mucho afuera, y entonces nunca aprenden a hacer esas tareas dentro del hogar. Pasan esas dos cosas. Y está la otra parte, que son los que nunca se van de la casa, y que tienen 30, 35 años, que pasa mucho en los países latinoamericanos, y la mamá les hace todo. Entonces, todo esto son consecuencias de eso, porque yo lo noto con los holandeses. Entonces, por ejemplo, el caso de mi marido, él sí desde los 16 años aprendió a hacer las cosas solo, y además pues no es que le encante, pero las hace, y le encanta cocinar, que eso es como digamos una ventaja que yo tengo. Pero conozco otro holandés que no, y su pareja me decía... La pareja es holandesa. No, la pareja es extranjera, okay. Él es holandés, y la pareja me decía, la mamá aún, el chico tiene por ahí 42 años, la mamá aún iba a la casa, o sea, él vivía en su casa, él pagaba su casa, pero la mamá aún iba a su casa, le hacía el aseo, le cocinaba y le dejaba todo listo. Entonces él nunca fue responsable por sí mismo, o sea, nunca fue independiente. Ese conflicto que nosotras tenemos, los latinas, con los latinos, pues ella lo vive con un holandés. Entonces sí. Depende desde la crianza de la que viene la persona. Pero también, sí, completamente de acuerdo, pero también digamos que los países desarrollados, como le llaman en los investigaciones siempre, ¿no? Comparado con los en vías de desarrollo, nos llevan una ventaja. O sea, quizás ahora, por ejemplo, yo veo que los esposos de mis amigas en México ya se están involucrando mucho más en las tareas del hogar y en la crianza, que para mí son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que haces con tu hijo, o lo que haces por tu hijo, y otra cosa es lo que tienes que hacer en la casa, ¿no? Que es lo que he leído, que dice, a las mamás lo que nos cansa y lo que nos da carga mental y burnout y estrés y todo esto, no es precisamente nuestros hijos. Digo, bueno, sí, el cansancio físico, los primeros años y todo, pero no es los hijos, es más bien de que al mismo tiempo que tengo que maternar y cuidar a mi hijo, tengo que limpiar la casa, tengo que lavar los trastes, tengo que lavar la ropa, y eso todo de la casa es lo que nos da más carga mental, ¿no? Ahí el tema va que desde antes de tener los hijos hubo una convivencia de pareja, y desde ahí debió haberse generado esa distribución de tareas en el hogar. Entonces, si tú ya has distribuido esas tareas en el hogar y ya cada quien tiene como su papel, que obviamente va a cambiar cuando nazcan los niños, porque la mamá generalmente a los primeros meses es la que más tiene que dar atención al bebé y está ahí con su cuerpo y su todo dándolo, pues ahí el papá tendrá que encargarse de extra cosas que de pronto la mamá hacía al principio. Pero si desde antes de cuando la pareja andaba sola, sin hijos, se generan ese tipo de acuerdos, pues ya la carga mental ya no va a ser un problema, a eso me refiero, ¿no? Y pues obviamente que sí es cierto que una cosa que la forma de pensar tiene mucho que ver en cuanto a eso, y es que las mujeres de por sí nos exigimos demasiado y los hombres son un poco más relajados en cuanto a ellos mismos. Yo estoy hablando en general, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, como nosotros nos exigimos demasiado en todos los aspectos, cuando llegamos a la maternidad lo seguimos haciendo, y entonces queremos ser las mejores mamás, las mamás perfectas, queremos hacerlo todo perfecto. Y los hombres dicen, si mi hijo sobrevive, con eso es suficiente. Ellos son un poco como que su listón está un poco más abajo, ¿me hago entender? Y ahorita esa carga mental ya es una gran diferencia, porque nosotros tendemos a quererlo todo para arriba. Y ellos, con este 6 que pasé ya es suficiente. Sí. Entonces eso también los relaja más. Es una cuestión entre la forma de pensar de los hombres y de pensar de las mujeres un poco. Y ahorita que mencionas eso, por ejemplo, en esta página de Chile, que si quieren se las podemos compartir aquí para que... Vamos a poner aquí en la cajita de información. Para que tomen el test y lean un poquito más. Una de las cosas que decía es, también una cosa es que nosotros, no sé, el esposo te va a ayudar, porque siempre decimos me ayuda, pero bueno, al final no es ayuda, no te va a ayudar en algo. Pero ahí dicen uno de los tips, es verdad que muchas veces los esposos nos dejan de ayudar o dejan de hacer cosas
hablando de latinos. Por el nivel que ponemos. Porque eso es nosotros, lo otro. oye, cambia a la niña, Sí. por ejemplo, y la cambia y luego, ay, no, pero ¿por qué le pusiste eso? No Sí. combina, no la peinaste, Sí. no esto, ¿no? Entonces, ellos también van diciendo, ay, pues entonces mejor ya no Pues lo yo no lo hago, ¿no? hago. Mejor hazlo Pero tú. es que ni siquiera ellos. Yo tenía ese problema en mi casa. Mi mamá tenía un listón muy alto y nada de lo que yo hiciera estaba bien. Entonces llega un punto donde yo digo, pues yo ya no colaboro. Porque da igual si colaboro o no colaboro, porque yo siento que lo hice con todo mi esfuerzo y igual nunca es perfecto. Exactamente. Y entonces llega un punto donde tú te aburres, tú te Exacto. alejas y tú prefieres, ¿y qué hacen los maridos? Se van. Entonces, a mí me costó mucho porque también hay una cuestión mental de las mujeres y los hombres que nosotras somos muy perfeccionistas y muy controladoras. Los hombres son un poco más relajados, ellos pueden dejar pasar más cosas que nosotras. Eso es algo femenino, masculino y bueno. Ahí no vamos a entrar en detalles. A lo que me refiero es que a mí me costó también soltar el control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, peinar a mi hija. A mí me encanta peinar y me encanta hacer trenzas y me encanta hacer peinados y no sé qué. Y entonces él me decía, eso es tu trabajo. Una vez me lo dijo. Y yo le dije, no. Entonces ahí va, desde el principio. Dije, no. No es mi trabajo. Es algo que hacemos los dos cuando tenemos el cuidado de la niña. A mí me gusta más. Y yo llevo más tiempo practicando. Tengo más experiencia. Porque me gusta. Y es algo que me encanta hacer, incluso lo hago con mi pelo. Entonces, yo sé que tú no eres experto y te frustras cuando ves que yo hago unas trenzas espectaculares y tú haces una medio cola de caballo y ya te quedó horrible. Pero yo te pido, por favor, aprende a hacer, así como yo aprendí, porque me gustaba y sé que es algo que no te gusta, pero por favor, por tu hija y por mí, aprende a hacer por lo menos una cola de caballo bien hecha, sin hacerle nudos en el pelo. Y entonces él como que se quedó así, dijo, sí, yo no aprendí, o sea, yo no nací aprendida, mi amor, yo lo fui aprendiendo, así como yo aprendí otras cosas, tú puedes aprender esto. Sí. Y entonces él dijo, él no le dijo nada, pero como que se quedó con eso. Entonces la próxima dije, no, y la peinas, por favor, ya sabes, no, nada espectacular, la colita de caballo. Algo decente. Y entonces cada vez que la chiquis iba llegando y yo lo que hice fue enfocarme en, uy, te quedó mucho mejor, mira, ya no tiene tantos nudos y mira, uy, re bien, no sé qué. Ya empezaba a hacer colas de caballo y yo dije, con esto me doy por bien servida. Más que suficiente. Exacto. Y bueno, eso yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta, ¿no? Soltar ese control, como tú dices. Sí. Pero bueno, me parece que a veces estamos tan metidas en nuestra misma carga mental que ese tipo de cositas, consejitos sencillos, se nos olvidan y es bueno que de vez en cuando o que alguien nos diga, relájate, o sea, no va a pasar nada si no tiene la trenza perfecta que tú haces de lunes a viernes y el sábado trae una cola de caballo medio mal hecha, no pasa nada tampoco, ¿no? Y es lo mismo con, por ejemplo, con la casa. Cuando tú tienes el bebé recién nacido, es tanta el cambio tan brutal que te sucede en todo aspecto, en el aspecto físico, mental y tu cerebro ha cambiado con el shot de hormonas que tienes y todo, que tú dices, no estoy haciendo nada. Yo me acuerdo que una vez hablaba con mi mamita en el celular. Videollamada. Y le decía, mamá, yo me siento como una máquina ¿cómo se dice? Expendedora de leche. Y es como, soy una vaca lechera y no más, porque además estoy cansada como si hubiera corrido una maratón, pero solo estoy sentada o acostada. Solo estoy... Sí, dando de comer. Claro, eso lo ves tú así, ¿no? Pero yo decía, pero estoy increíblemente cansada. De hecho, mis amigas me decían, vamos. Y yo no quiero, yo quiero dormir. Y entonces como todo esto cambia y es tan fuerte que tú sientes no estoy haciendo nada. Y ahí empieza. Entonces llega un punto en que tú tienes que decir, ay no, o sea, este es este momento. Entonces yo llegué a un punto en que dije, sí, yo soy controladora, quiero todo perfecto, quiero hacerlo de esta manera. No se puede porque no es el momento en el que estoy viviendo. Y la casa a veces se va a ver horrible. No va a pasar la aspiradora durante 2 semanas. De pronto hay una carga en la lavadora que no voy a poder tirar y la tiraré cuando la pueda tirar, cuando se me acaben los calzones y necesite calzones, porque estoy en este momento de mi vida, ¿cierto? Y poco a poco tú te vas dando cuenta que vas teniendo más tiempo para hacer esas cosas y también ahí puedes pedir, porque quizás esas son cosas que los chicos no ven. También pasa que cuando tú decides no hacer más, ellos se van dando cuenta por sí solos. Eso también lo he leído mucho en casos como de experiencias personales. Mi marido dice que yo gastaba mucho en la compra, por ejemplo. Entonces yo un día le dije, bueno, si te parece mucho, ve con los 200 pesos que tú me das.
Y se fueron con los 200 pesos, hicieron la compra, llegaron, les faltó el cereal, les faltó el queso, le faltó no sé qué, el niño quería un sándwich, no había queso, él quería cereal en la mañana, no había cereal, no había yogur, le faltó. Entonces dice, y solo con 200 pesos, y tú pudiste hacer esa compra, entonces ahí se dan cuenta, a veces hay que dejarlos que ellos solitos se estrellan, como soltar ese control para que los hombres también se den cuenta de lo que tú estás haciendo, pero si tú todo el tiempo acaparas ese control, pues ellos nunca se van a dar cuenta y luego les estás echando la culpa de que no te están ayudando. Sí, y ni saben de pero qué. No se están de enterando, qué ¿no? porque sí. tú misma no estás dejando que se enteren. Sí, soltar el control y yo creo que comunicación, yo creo que mucho, o sea, se nos olvida de tantas cosas que tenemos y bueno, nuestra cultura, yo como mexicana es como que es por añadidura que tú eres la que tiene que poder con todo y tienes que trabajar y tienes que esto y casi que no digas, no te dicen que no digas, pero como que lo tienes dentro de ti, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación básica de decir, oye, lo siento, ayuda, más, o sea, ayúdame, ¿no? O sea, ayuda extra, sí. Ayuda extra, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estaba con mi bebé todo el día en la casa y mi marido llegaba del trabajo con una pizza en la noche o sea, al principio para mí era como voy a comer pizza 3 veces a la semana, pero luego dije, tengo que comer, ya, no importa qué, pero tengo que comer, llegó, ¿no? Porque llegó con algo. Entonces, bueno, obviamente todos dentro de sus posibilidades, como dices, a tu esposo le gusta mucho cocinar, de hecho, tiene un estudio como chef, entonces, qué padre, ¿no? Qué bien, pero hay otros esposos que no, que bueno, a lo mejor un sándwich, a lo mejor llega con una pizza, bueno, pero no te vas a poner... Pero que lo solucionen, ese es el tema de que se involucren. Que te dejes ayudar, sí. ¿no? Y bueno, por ahí buscaba yo más acá porque en esta página de las chicas de Chile dicen que no hay muchos estudios, no está muy, por supuesto en Latinoamérica no hay mucho estudio acerca de esto y de hecho estuve revisando artículos científicos así rápidamente y encontré varios artículos a partir de 2018, dice que se empezó en los 80s a hacer como investigación acerca de esta carga mental o burnout de las mamás, pero se enfocaban en los padres con niños enfermos, o sea, padres que tenían como extra carga mental. Y poco a poco, a partir de 2018, veo que empiezan a decir, bueno, no nada más los padres con niños enfermos tienen esta carga mental en general, ¿no? Y encontré muchos estudios en Francia precisamente, no sé si habría que investigar un poco más la historia, a lo mejor hubo muchos burnouts en Francia. Yo quería hacer una pregunta y es algo que me tenía a mí, cuando me dijiste vamos a hablar de este tema me pareció súper chévere, dije, ¿no será? Pregunta. Vamos a hacer una investigación. ¿No será que la carga mental ha aumentado en las mujeres últimamente a partir del momento en que las mujeres decidieron salir, estudiar una carrera y ser profesionales y ya no solamente amas de casa? ¿Por qué? Ahí va mi pregunta. Porque cuando tú eres profesional, tú también tienes ahora no solamente el sueño de ser mamá, y a veces en esta sociedad se te dice que tú puedes todo, pero no, porque somos seres humanos, entonces a veces cuando quieres algo tienes que renunciar a otra cosa, tú no puedes hacer dos cosas igualmente bien porque necesitas dedicarle tiempo, entonces eso es una extra presión. Ahora, no estoy diciendo, no nos vamos a ir al otro extremo de no es mejor que hacer, no, pero el hecho es de que tiene la presión, no puedo trabajar ni llegar al nivel que quiero profesionalmente porque no tengo el tiempo, porque soy mamá. En cambio los hombres digamos que eso no lo tienen, digamos, ¿sí? Pero entonces, ¿no será que esa carga mental ahora se ha vuelto también mucho más visible debido a que las mujeres no solo piensan en las cosas que tienen que hacer en los hijos y que solo se dedicaban a eso? Y a hacer esa red social, esa que te acompañaba y a mantener que los cumpleaños y las visitas y los niños y las cosas. Y ahora es eso y además el trabajo, eso hace que pues todo suba más de peso. Eso es una pregunta que me hice. Puede ser, y por ejemplo, lo que yo estuve viendo de un país europeo, Francia, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, decían que las mujeres que trabajaban fuera de casa en uno de los estudios, por supuesto hay que hacer mucha más investigación, ¿no? Sí. Pero ahí en uno de los resultados de uno de esos estudios decía que las mujeres que trabajaban fuera de casa, André, tenían menos carga mental. Sí. Entonces como que depende mucho del país, de la sociedad y de la situación. Había un estudio en Australia, por ejemplo, y ellos encontraron otras cosas, ellos hacían la diferencia entre, no es lo mismo la carga mental, no es lo mismo el burnout, otra cosa es depresión, otra cosa es ansiedad. Separaban todo. Otra cosa es estrés. No se tiene que poner todo en la misma bandeja. Sí. Y había otro estudio donde precisamente que me gusta que saques ese tema, había otro estudio en Somalia, un ambiente completamente diferente
Y precisamente Qué ellos chévere. decían, por ejemplo, que las mujeres que no estaban casadas Ujú. tenían una carga mental mayor. Imagínate. Entonces, como Es que que yo creo que varía de la es cultura, la varía tu cultura. propia personalidad, cómo eres tú, cómo fuiste criada, qué fue lo que aprendiste, tu pareja, qué pareja te tocó, Ah, bueno, qué justo escogiste. me gusta ese link porque ahorita que hablas de la pareja, el primer artículo que leí era de mujeres en Francia y decía que las mujeres, por ejemplo, que son madres solteras, tenían menos carga mental porque desde un inicio sabían que no cuentan con nadie, una Ajá. pareja que los Pero estamos apoye. hablando de un país desarrollado donde las mujeres que son madres solteras tienen apoyo del gobierno. Exacto. Pero si vamos a nuestros países, una mamá soltera tiene demasiada carga porque no tiene apoyo del gobierno, porque solo tiene un ingreso, porque generalmente son papás que ni siquiera aportan económicamente, porque les toca hacer de todo. Entonces hay que comparar en qué Exactamente, contexto. por eso les Sí. digo, definitivamente hace falta mucha más investigación y bueno, nada más para terminar con eso, estas mujeres de Francia tenían más carga mental o más burnout cuando tenían una pareja y sentían que la pareja no las ayudaba, no las apoyaba, Sí. no lo repartían esto. Entonces, bueno, definitivamente lo que siempre decimos nosotros, hace falta mucha más investigación, por supuesto, qué bueno que los gobiernos se dieran cuenta de esto y hubiera, eso concluían casi todos, o eso concluyen casi todos los artículos científicos en general. El gobierno debe de crear programas, apoyos para ayudar a las mamás, a las parejas, a los padres. Pero definitivamente es algo que existe, o sea, otra Sí. vez, no eres la única, no está en tu No. cabeza, o sea, existe en todo el mundo, ya vimos que existen diferentes factores, pero bueno, uno de los pequeños consejos es déjate ayudar de la manera que te ayuden, pero deja que a alguien más te ayude, si es tu pareja, trata de no ser poner la vara tan alta como dice Andrés, ser tan estricta de no lo hiciste bien, bueno, relajarte un poquito, ¿no? Sí. Sí. Porque a la larga esa carga mental se vuelve en burnout y bueno, muchas cosas más, No, y ¿no? yo creo que lo que tú dices es cierto, antes de incluso de decir tener hijos o cuando ya están embarazados y viene el bebé, hablar esas cosas. Yo sé que cuando uno no tiene su primer bebé, uno no sabe a lo que viene, pero ya tantas cosas que se escuchan, porque ahora las redes, las amigas, la familia, tú ya has visto cosas, es bueno que se hable antes. ¿Por qué antes? Porque antes hay paz mental. En el momento en que Claro. tienes el problema, estás tan Apagando histérico, incendios. sí, no, y además tu carácter, Sin dormir, estás sin... como un Grinch, entonces quieres matar y comer del muerto, entonces no es el mejor momento para hablarlo, No. entonces hay que buscar justo esos momentos tranquilos, tomar decisiones y también yo creo que las mujeres tenemos que aprender a soltar el control. Yo, por ejemplo, he tenido esta conversación con mi mamá muchas veces porque es otra generación. Y mi mamá, pues muchas veces yo la escuchaba quejarse de que no la ayudaban en casa. Pero yo misma le decía, es que yo hacía y trataba de ayudarte muchas veces y yo terminé alejándome porque tú nada te gustaba. Y entonces él también hablaba de mi papá. Yo decía, pero es que si siempre tú te quejas, pero igual terminas haciéndole las cosas, pues a la final no estás haciendo nada. O sea, no eres consecuente con tus palabras. Entonces yo creo que nosotras tenemos mucho que ver con eso. Quiero decir, no estoy echándonos la culpa, estoy más diciendo como nosotras también tenemos la posibilidad de hacer lo contrario. Entonces, soltar. Sí. Yo, por ejemplo, en algún momento yo sentí que yo estaba llegando a un burnout con mi bebé, más o menos 7, 6 meses, no me acuerdo bien. Y yo le dije a mi marido, yo tengo que irme, necesito irme por lo menos 3 días sola, porque si no es que yo no es que puedo más. Yo siento que no puedo más y necesito alejarme, necesito como respirar, necesito sentirme yo otra vez, necesito este momento y yo sentía que de verdad lo necesitaba y él no lo podía entender porque primero no es yo, segundo, él decía, pero en su cabeza no cabía cómo te vas a ir, o sea, es tu bebé y soy yo, pero yo decía, es que si no lo hago, yo de verdad no sé qué va a pasar, o sea, yo no me siento bien. Y yo organicé todo, al final él accedió, organicé todo para que él se quedara con leche. Yo todavía estaba dando pecho, entonces me saqué la leche, dejé leche durante una semana, fui sacando leche congelada y me fui un fin de semana. Y 3 días me sirvieron mucho porque a mí mentalmente me sirvió como ver todo desde lejos, objetivamente. Eso sí, yo confiaba plenamente en mi marido. O sea, yo sé que él podía
cambiar pañales, cuidarla, que mi hija va a estar bien. Eso es importante. Y si soltar. no saben muchas cosas, pues van a aprender. También les va a Eso servir también, para aprender en ese momento, eso ¿no? eso es importante, como Sí. decir, ahora él va a ver lo que es estar 3 días levantándote tantas veces en la noche, dando teteros, cambiando pañales, cuidando con ella, no sé qué, porque es el que les toque, ¿no? Si Sí. no, si ellos no pasan por la actividad, no van a saber Como qué todo es. en la vida, ¿no? Y a mí me sirvió mucho, ese fue un respiro que yo me di. Y yo sé que muchas mujeres podrían llegar a juzgarlo, porque dentro de su mentalidad están esos paradigmas de ¿cómo vas a dejar a tu bebé? O sea, es que para mí era necesario y a mí me sirvió. Cuando yo regresé, como yo extrañé, como yo sentí ese respiro, como logré verlo a la ¿Dormiste? vista, dormí. Y además fui yo otra vez, solo yo, Andrea, y no mamá o esposa o trabajadora o whatever, sino Andrea. Sí, sigo yo por aquí en algún lado de mi ser. Entonces ya como que fue un boost de energía y pude regresar y fui mejor mamá, fui mejor esposa, fui mejor compañera, fui mejor de todo y eso a mí me sirvió muchísimo. Exacto, y es también lo que dice Aray, cuando eres mamá crees que tu única fuente de felicidad es ser mamá, pero bueno, recordar que tenemos que tener muchas fuentes de felicidad para poder estar bien y ser una mejor mamá y estar mejor en tu familia, ¿no? Pero bueno, chicas, creo que tenemos mucho de dónde tirar en estos temas, pero queríamos conversarlo con ustedes un poco, recordando un poco nuestras historias. Y para cerrar, bueno, lo que dice Andrés, siempre no podemos con todo, no podemos ser la super mamá, la super trabajadora. Desgraciadamente tenemos que hacer una elección y bueno, yo estoy justo en ese momento de carga mental. Para mí se aumentó la carga mental cuando empecé, después de 7 años de no trabajar, de ser mamá que se queda en casa, regresar a trabajar y 24 horas en este país se puede trabajar tiempo completo, en otros países desgraciadamente es más difícil. Sí, eso sí es bonito de aquí eso sí. Pero aún así mi carga mental aumentó mucho porque bueno, nuestra familia es muy latina, somos mexicanos, estamos aprendiendo de la cultura holandesa todavía y igual yo decidí, entonces para mí es más importante mi hija y otras cosas, entonces estoy viendo otra posibilidad, entonces para mí yo voy a dejar de trabajar. Entonces por ahí siempre tenemos que estar renunciando a algo, pero bueno. Pero que te dé paz mental. Exacto. Es que al final es lo que yo decía, por ejemplo, yo me fui. Hay muchas mamás que dicen, yo no podría. Vale, eso es yo otra siento mamá. que yo no podría, pero... Vale, pero en ese momento yo lo necesitaba. Sí. Entonces cada mamá escoge, pero lo importante es hacer con la pareja y juntos, además llegar a acuerdos. Yo creo que es importante, sí, llegar a acuerdos. Y hay veces que los hombres, para que los hombres no te estén preguntando en qué te ayudo, qué quieres que haga, no sé qué, pues de antemano, en una agenda, dividan las tareas. Tú te encargas de los almuerzos, tú te encargas de llevarla y traerla, tú te encargas de tal cosa. Yo me encargo de la parte del doctor porque a mí me queda más fácil porque estoy cerca, porque tengo más tiempo, o lo que sea. Y entonces como todas esas cosas te ayudan listo, entonces, y es chévere, porque yo sí lo hice. Cuando yo de verdad dividimos, o sea, yo no estoy tratando de estar ahí encima de las tareas, sino que yo sí, de verdad lo solté. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado, nos vemos la próxima, saludcita y chao. Hasta el próximo café, adiós.